Bien, gracias por estar con nosotros. El Listín Diario en su portada nos habla de Donald Trump, que ordenó construir el muro en la frontera de México. Una gigantesca pared en el sur iniciará en los próximos meses. A uno le queda la incertidumbre de si Trump va a ordenar que se rehaga lo que ya está hecho o que se termine lo que ya está hecho, porque precisamente uno se pone a ver que ya el muro ya tiene varios tramos construidos durante varias administraciones y es una valla enorme que cruza diferentes lugares entre la frontera entre Estados Unidos y México. Incluso hay algunos sitios donde estuvimos viendo que hay barreras geográficas que hacen prácticamente innecesario e inexistente la edificación de un muro. Entonces uno se pone a ver precisamente de lo que se llaman fronteras naturales. No sabemos hasta dónde podrían llegar las pretensiones de Donald Trump con esto. Según el texto de esta disposición, en su primera disposición, el muro estará vigilado y apoyado por personal adecuado para prevenir la inmigración ilegal y la trata de personas y los actos de terrorismo. Interrogan exdirector del INDRI sobre el caso Odebrecht. Está cumpliendo su promesa en 2 días. Ya va por el muro. Pero él se va a quedar sin programa para los próximos 3 años. No, lo va a hacer todo el primer día para que no se Trump está haciendo todo. Sí. Trump va a tratar de hacer todo lo que puede en los primeros 100 días. Pero déjeme decir, Junior, una vez yo me sorprendí en un país de cómo en una primera plana salía el anuncio de que se iba a hacer algo y al otro día la imagen de que ya se estaba haciendo. Porque parece que somos nosotros los que estamos acostumbrados a que las cosas se anuncien un día y después se hagan varios años después. Pero ciertamente tú hablabas de qué va a ser. Culminar lo que ya se inició. Yo creo que debería hacer eso porque... No, pero evidentemente que no va a desbaratar lo que está hecho. No. Él va a continuar en lo que ya ha sido construido para hacer realidad su sueño de niño de tener un muro en la frontera México-Estados Unidos a un costo que según se ha calculado puede oscilar entre 14.000 y 20.000 millones de dólares, lo que tendría que invertir. ¿Cómo que está seguro que lo va a pagar el otro sin preguntarle? Bueno, esa es otra cosa, él reitera que lo va a pagar México. México lo pagará de una u otra forma. ¿Y cuál es la otra forma? Yo no sé cuál es la otra forma, porque posiblemente uno pueda pensar en grabar el tema de las remesas. Exacto, él lo planteó así. Esa es una forma de pagarlo. Pero de una u otra forma deja abiertas muchas ventanas que uno no sabe qué quiere si este país le está mandando divisas, que no nos sigan mandando gente. El muro lo pagan ustedes. ¿Es posible? Es posible. Pero estamos hablando de una... Puesto en la mente de él, en la mente de él, estamos hablando de una suma importante de dinero. Es posible ya en el mundo. Mira, porque había más muro de lo que yo creía. Doctor, mire, aquí con la propaganda que se hizo con el muro de Alemania, yo creía que eso ya no era viable en ningún sitio del mundo. Mire, ese es un tramo. Y que la primera cocina, a qué sé yo, ¿cuántos kilómetros le ponían del lado de... Sí, de Alemania Oriental. Pero eso es lo que está construido ya. Eso es lo que estábamos viendo. CNN hizo una galería maravillosa de cómo está precisamente el muro en la actualidad, que es una verja metálica, imagínate. Eso es lo costoso que es. Ahí se ve, obviamente se nota lo que es la parte de México. Abajo de ese muro que hacen los túneles para llegar a Estados Unidos. Pues. Sí, a veces algunos desembocan desde la misma casa. Van a poner ahora uno hacia abajo. Miren, eso es una barrera natural. Dice que el pie de foto, que ese es el río Bravo. Río Grande o Río Bravo, dependiendo del lado donde se esté, se le pone el nombre. Okay. Entonces, es una frontera natural y desde 1848. Y dicen que aunque eso es como la tierra de nadie de Haití y República Dominicana, ahí, aunque una parte es Estados Unidos y otra México, hay un intercambio entre residentes que se cruzan de un lado para otro. Todas las fronteras son así. Hay una Todas las fronteras son así. La frontera de Portugal y España, la frontera de Italia y Suiza, la frontera de las Alemania, la de Suiza con las 3. Sí. Y en nosotros con Haití, sí, tenemos zonas que tú no conoces, que no son las 3 puertas, que tú vas y no sabes dónde tú estás.
Hola. Claro, Que así es. tú te das cuenta por las pirámides. Ujú. La triple frontera de Mire, Sudamérica. otro problema Eso que no puede tiene tener, nombre. otro problema que puede Esa tener sí Trump es es este. dura. Miren, ese es la verja móvil, es decir, es un sitio que está sobre un desierto que inclusive el viento y el mismo movimiento natural de las dunas la cambia de sitio solita. Sí. Que, O sea, son sí, movibles. no, no, porque es como te digo, llega un momento, pues, durante cierto tiempo, las ventiscas, las tormentas de arena y todo eso, tapan la verja. Hay que estar todo el tiempo despolvándola para que se recuerde en qué lugares que está. Además, tú sabes que la fundación de una estructura sobre dunas, sobre arena, no es sólida. Es algo que se puede, o sea, es un reto de ingeniería y arquitectura que tienen que hacer. Entonces, hay otra parte, ahí vemos otras imágenes de cómo se ve precisamente. Ese es un primer gran negocio. Ujú. No, y eso va a generarle muchos empleos y muchos recursos. El problema está, Eso es el doctor tiene un libro que me facilitó importante sobre el tema de las migraciones, donde muchas veces toman a uno de tonto útil con todo este tema, doctor. Usted sabe el negocio que envuelve el tema de las migraciones en el mundo y cómo se diseñan estrategias políticas que su finalidad ulterior es justamente hacer negocio. La cantidad de compañías que hay dedicadas a la administración de cárcel exclusiva para migrantes, que los estados le pagan un dineral. Cuesta un dinero diario por dineral mantener eso. Mira, eso funciona como los organizadores de eventos de hoy en día. Esa fiesta se organiza a tanto por invitado. Así mismo se hace, de que por cada recluso, por cada gente que tenga capacidad de tener el centro de reclusión, tanto se le cobra al Así Estado. es. Sí. Todo. Y no es poco. Y aparte de eso, lo someten a rigurosa jornada de trabajo, porque de trabajos para empresas privadas también, pagándole miseria de salario. Es decir, que en todo esto que estamos observando, no solamente está el interés efectivo de querer proteger la frontera, que tal como tú señalas, no protege nada porque al final la gente busca la forma como quiera de cruzar. Porque a lo mejor, y es lo que uno ha dicho, que se pudiera hacer un proyecto binacional con 20,000 millones de dólares, Machi. Sí. Pudiera desarrollarse algo importante. Dime tú. Y establecer una zona comercial que la gente pueda cruzar a trabajar y regresar a su país. Se puede, Todo eso eso se puede. pero el interés ulterior, evidentemente que no es ese. Yo creo que el tema del negocio de beneficiar a grandes corporaciones que viven de ese tema, incluyendo las tecnologías. Quiero dar una información. Cuando tú ves en la prensa, sobre todo en televisión, la frontera, el cruce de la frontera, yo te quiero decir que esa fila es larga. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente que diariamente cruzan a trabajar. No, pero que existe eso que tú dices. Existe gente que trabaja en México y va de Estados Unidos y viceversa. Claro. Muchos mexicanos van, enseñan sus cosas, trabajan en tal sitio y hacen sus cosas. Pero están hablando de otras cosas. Inclusive está establecido hasta los lugares donde eso ocurre. Hay ciudades de México que trabajan enteras en Estados Unidos. Y vuelven a Sí. Eso es como- Hay un médico dominicano dominicano que está en una ciudad de esa fronteriza, que la mayoría de sus pacientes son mexicanos que viven en México. Sí. Sí. Pero así es. Y él lo consulta en territorio americano. Bueno, pero mira, incluso aquí aquí hay una foto de que realmente te demuestra de que el muro no está completo. Fíjate cómo Ahí fue que se paró. Ahí es quedó que está calimocho parado. ahí. Sí, y eso es, yo digo, es un cálculo. asunto que no puede decir, ay, va a construir un muro, pero es que ya el muro está hecho, señores, ya lo que hay, la mayor parte, lo que hay que hacer es completarlo. Ahí tú te das cuenta. No, creo que hay
Pero dime usted, hay 1000 ¿qué muro? kilómetros creo que hay realizados. Sí, claro. ¿Cuánto tiene la Creo que frontera? son Aparece ese dato. 3.000, Son 1900. No, son no, 1900, hay 1900 millas. O sea, son casi son 3000 3.000, kilómetros. son 3.000 y algo de kilómetros. Sí, que porque- tiene la pero- frontera de porque- México. Claro, porque una milla es 1.6 kilómetros, ¿verdad? Sí, claro, sí. Sí. Sí, sí, son Entonces, 3.000 y pico. Pero dígame, ahí, ¿qué muro hace falta hacer? No, Cuando hombre, está tan no, claro. el río es también una frontera Ujú. Sí, pero natural. sí. El desierto es otra frontera natural. En el desierto muere muchísima gente que Sí. no logran alcanzar un sitio donde beber agua. Pero Machi, yo me enteré los otros días de que hay parte de la frontera de nosotros aquí que cumple con esa característica de que el que cruza por ahí puede, aunque sea de hambre y se muere, por el que intenta hacerlo en algunos casos. Fíjate, Sí, no va bien. fíjate. Porque, pues, de lo inhóspito que es la zona, dígame. Fíjate que de Elías Piña a Pedernales, a los Pinos del Edén, no hay mucha información de cruce, porque hay barreras naturales de altura. Hay barreras de altura. Sí. Hay zonas que es imposible, digo, o sea, todo es posible porque se convierten en zapadores. Sí, se buscan la forma de cruzar por ahí. Claro, pero el tema también, doctor, es, yo le comentaba, creo que a Félix, si el señor Donald Trump va a aguantar esa resistencia interna que se está creando, permanentes movilizaciones, y eso se va a incrementar, y mientras más medidas vaya tomando, que creen fraccionamiento al interior de esa sociedad, pienso que en esa medida se va a ir complicando la situación para lograr algo que él había planteado, que es la unificación de los norteamericanos en torno, decía Machi. No lo creo, porque tú sabes por qué. Porque es una sociedad conservadora, tradicionalmente conservadora. Lo que pasa es que hay una franja de pobreza terrible en los pueblos del interior, como decimos aquí. Gente que duerme su noche en un vehículo de $500. Se mete ahí para poder dormir confortablemente. Pero hay personas que ni siquiera los aeropuertos que existen en algunos sitios que son de enlace, los teteboros, eso, no conocen los jets. Y cuando ven un jet, dice, oh, mira qué grande ese Cessna. El Cessna es un avión pequeño de traslado de otro tipo. Entonces, hay mucha, lo que es un montañés norteamericano, hay una gran cantidad de población que los mismos norteamericanos le han dado en llamar de que blancos basura. Pero son conservadores, realmente son conservadores. No, Han evidentemente. ido a 2 guerras, a 3 guerras, y vuelven a su montaña y a sus atos. Pero lo que hemos estado observando en términos de la concurrencia, de las protestas que se han estado organizando en torno a, bueno, desde que ganó las elecciones el presidente actual, es un síntoma importante. Y yo no sé hasta dónde puedan llegar estas movilizaciones, tomando en cuenta, Machi, que independientemente de esa cultura de conservadurismo, estos países... No va a llegar a un impeachment. No, yo no estoy diciendo, no sé, porque uno no puede tampoco, yo no sé si llegue ahí o no llegue. Lo cierto es que la presión social, la tendencia que lleva es a que siga aumentando, porque es un presidente que aunque ganó con la cantidad de colegios electorales que tenía que ganar, pues recuerda que hay una diferencia de cerca de 4 millones de votos entre ambos candidatos, y eso también se está manifestando en la inconformidad que uno ve por parte de sectores importantes, sobre todo clase media,
norteamericana Ese que pasajero. está en las calles. Es posible que sea pasajero, es posible que no, todo depende. Lo cierto es que hay una germinación de un movimiento importante que se está gestando en los Estados Unidos, que uno no sabe Mira, si efectivamente se mo- duerme. El movimiento más importante de rebelión dentro de los Estados Unidos fue el de los musulmanes negros. Y eso se disolvió poco a poquito, se quedó en el tintero. Black Muslim tenía tanta fuerza en Estados Unidos que convocaron en una ocasión una marcha hacia el Capitolio de 1 millón de hombres negros. Y eso se fue disolviendo. Una sociedad conservadora. En términos generales, el cerco del conservadurismo en Estados Unidos es proverbial. Gente que ha pasado muchísimo trabajo y cree que su bandera y su patria y su himno se engranoja. Esas cosas allá gravitan muchísimo. Todo eso es verdad, Machi, pero recuerda también que las sociedades no son estáticas, las sociedades cambian. Y te decía que en este tipo de sociedades, cuando entienden que se le está afectando derechos ya alcanzados, puede concitar niveles importantes de reacción de la gente. ¿Y tú sabes cuándo fue que Lincoln decretó la abolición de la esclavitud? Justamente cuando se estaba celebrando aquí la restauración, 1860. Óyeme, y todavía a esta altura del juego hay gente que no acepta eso en Estados Unidos. No lo acepta. No acepta que... Imagínese usted. Y ha habido que aceptar a los Estados Unidos tal y como es. Bueno, vamos a Pero ahí hacer... están las expresiones. Vamos a ver entonces si se confirma lo que ha sido su comportamiento histórico o si efectivamente la gente va cambiando. Y yo creo que lo que uno está observando, a lo mejor se cansan, pero a lo mejor no, porque uno no sabe. Porque en un ambiente no solamente hostil al interior de los Estados Unidos, el que va a vivir el señor Trump, ya sabemos las dificultades que tiene su Congreso, las dificultades también que tiene en el concierto internacional, es muy difícil. Aunque yo creo al final, por eso decía que él estos primeros 100 días va a tratar de hacer todo lo que pueda, tendrá que encarrilarse a lo que el establishment ha establecido. Es la cosa. Una de dos. Esa es la respuesta. Y yo no sé si él puede estar pensando en 8 años, como dijo. Él tiene que concentrarse a ver si puede culminar sus 4 años. Porque el doctor... Algunos presidentes no lograron la reelección. Tú tienes el caso de Carter, por ejemplo, hoy mismo. El mejor presidente que ha tenido. Estados Unidos y no pudo reelegirse. Le dieron una soberana pela, porque fue una pela lo que le dio Reagan. Sí, pero eso se preparó en Irán incluso. Claro. Pero es así.